Listo, chicos. A ver. Bueno, listos. Bueno, empezamos. Estamos en la semana número 11, ¿verdad? Entonces, cada aquí hasta el 24. Si el 24, que vendría a pasar todavía después de 2 semanas, que son los aportes, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Vamos a trabajar semana 12, semana 13. La semana 14 vendrían a ser los aportes. Entonces, todavía tenemos 2 semanas más para seguir trabajando. Entonces, recuerden que estamos en la pestaña del primer trimestre, ¿verdad? Y seguimos aumentando lo que son las pestañas. Entonces, tenemos la semanal 11. Continuando con nuestro tema, ¿verdad? Estamos en lo que es movimiento circular uniforme. La semana pasada estuvimos viendo lo que era caída libre. Estuvimos viendo lo que era caída libre, que era lo que movimiento vertical, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Estuvimos viendo algunos ejercicios, se mandó tarea de algunos ejercicios, algunos ya han presentado, a otros todavía les falta. Si no han presentado, les recomiendo que vean la grabación de la clase. Ahí se les explica, ¿verdad?, cómo hacer y cómo resolver los ejercicios, que prácticamente los ejercicios de la tarea son similares a los ejercicios que estuvimos practicando en clases. Les invito a que vean los ejercicios de la grabación de la clase, que el link se los envió en el grupo para quienes aún no han presentado lo que es la tarea de la semana 10. Ahí está y se les explica paso a paso cómo se resuelven los ejercicios. Cada día, cada clase que nosotros tenemos, termina la clase en aproximadamente 10, 15, 20 minutos, se sube el video, yo les envío el enlace del video subido de la grabación de la clase, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisarlas, quienes no comprendieron, quienes tenían duda y quienes no han ingresado a clase. Para eso es que se reenvía el link de grabación. Y una vez que ustedes están en lo que es el link de la grabación, en la descripción les aparece lo que es la presentación del video de la clase. Y cuando hablamos de la presentación de la clase, recuerden que son diapositivas, que al final de cada diapositiva yo siempre les presento lo que es la tarea. Entonces, la semana pasada algunos compañeros de ustedes tuvieron problemas con observar lo que eran las imágenes donde estaban las actividades de los problemas planteados. Yo les dije que vayan a las diapositivas, que en las diapositivas siempre al final de de las últimas diapositivas se encuentra lo que es la tarea anexada. Ya, entonces aquí les vuelvo a repetir, si tal caso, cuando tienen en la parte de tareas no les aparecen las imágenes por algún motivo, a veces hasta por el internet no les permite cargar la imagen, se van a lo que es las diapositivas y al final de muchas gracias siempre les pongo lo que es la tarea, sea el link o sea los ejercicios, ¿ya? Ahora sí, continuamos con este tema. Estamos en lo que es movimiento circular uniforme, ¿verdad? Cuando hablamos de un movimiento circular uniforme, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué se les viene a la mente con movimiento circular uniforme? Cuando sobre un eje. Ya, sobre un eje, muy bien. ¿Qué más podemos decir? En un radio específico. Ya, tiene un radio, muy bien. Y algunos ejemplos en nuestra vida cotidiana que veamos el movimiento circular, ¿cuál La sería? rotación de la Tierra. Ya, rotación de la Tierra, ¿qué más? Las ruedas. El reloj, Movimiento. licenciada, el reloj. El reloj, ya, las ruedas de un coche, podría ser un vehículo, ya. ¿Qué más? El resto, trabajen, participen, a ver el Abrir resto. ¿Qué una dice? llave. Cuando uno abre la llave de lavarse las manos. Allá, muy bien. Cuando abrimos una llave, el movimiento que hacemos, movimiento circular, ya, perfecto. La ¿Alguien rueda. más? Ya, las ruedas. La lavadora. El martillo cuando va así de tipo a... Ya. A ver, Mosquera me dijo algo. A ver, Mosquera, ¿qué cosa? La lavadora, porque al momento de dar vueltas está dándolo en forma circular. Ya, muy bien, la lavadora, excelente. ¿Alguien más? A ver, el resto, ejemplos que se les venga a la mente de movimiento circular. Y a ver, Solange. Las manecillas del reloj. Ya, Que están dan las manecillas del reloj.
¿Qué más se les viene a la mente? A ver. ¿Ya nada más se les viene a la mente? Ok, Cuando abres entonces, una tapa, ¿cuándo? abres una tapa de botella. Ya al abrir una tapa de botella, muy bien, perfecto, listo. Entonces, continuamos. Entonces, el movimiento circular uniforme. ¿Qué es, verdad? ¿A qué nos referimos con eso? Entonces, ¿qué es el MCU, movimiento circular uniforme? Nos dice que el movimiento circular uniforme es cuando un cuerpo recorre una circunferencia con rapidez constante y velocidad variable, ¿verdad? Entonces es cuando un cuerpo recorre unas circunferencias, ¿verdad? Todo lo que ejemplos que hemos estado diciendo es un cuerpo, determinado cuerpo, ¿verdad? Que está al momento que está moviéndose, recorre lo que es una circunferencia, hace lo que es la circunferencia. Tiene una rapidez constante, cuando hablábamos de constante, es algo que no va a variar, y una velocidad en la cual esta sí puede variar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es MCU? Es cuando un cuerpo recorre una circunferencia con rapidez constante y velocidad variable. Pongamos atención al siguiente video para entender un poquito más del concepto. Cuando tienes el ventilador encendido, cuando estás en la rueda de la fortuna y ya está girando, y las ruedas de una bicicleta que se mueven con velocidad constante, tienen en común que siempre tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa, es decir, describen un movimiento circular uniforme. Hola, soy Eugenio Miranda, profesor de física de la UTEM, y este es el tema Movimiento Circular Uniforme. Espero te sea útil. Marco teórico. El movimiento circular uniforme es el estudio del movimiento de una partícula que sigue una trayectoria circular que es uniforme, ya que tarda siempre el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Por ejemplo, la rueda de esta bicicleta tiene un movimiento circular uniforme, ya que avanza a velocidad constante. El tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta se le denomina periodo y lo identificaremos con la letra T. El número de vueltas que una partícula da en una unidad de tiempo se le denomina frecuencia y lo identificaremos con la letra F. En este caso, da 4 vueltas por 12 segundos. La frecuencia y el periodo se conectan mediante la fórmula F igual 1 partido por T. El periodo se mide en segundos y la frecuencia en hertz en unidades del sistema internacional. La partícula tiene un periodo y una frecuencia constante, pero lo que varía es su vector velocidad, el cual tiene siempre la misma magnitud, pero cambia su dirección y sentido, como vemos en la siguiente animación. Es por ello que se produce la aceleración centrípeta, cuya dirección es radial y va hacia el centro de la curvatura. Para poder calcular la aceleración centrípeta, necesitamos la velocidad y el radio. La magnitud de la rapidez está dada por v igual a 2pi por r partido por t, o 2pi por r por f. Y entonces, la aceleración centrípeta es v al cuadrado partido por r, o 4pi cuadrado por r partido por t al cuadrado, o 4pi cuadrado por r y por f al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahí estuvimos viendo que para poder ver lo que es movimiento circular uniforme, nosotros tenemos que ver lo que es el periodo y lo que era el tiempo, ¿verdad? Recordando un poquito lo que es el video, ¿a qué se refería con el periodo? A ver,
¿Quién me dice? ¿Qué se refería con el periodo? ¿Qué quería decir periodo? El tiempo que se daba en voltear. Ya, el Licenciada, tiempo es que el lapso de tiempo. es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿verdad? Y la frecuencia, ¿a qué se refería con la frecuencia? Es La gravedad. como tan repetitiva. Como, A ver, ¿cuál, Andy? como tan rápido va o como. Ya, es Ya el son número, repeticiones las veces del tiempo. ajá, es el número de vueltas que da en cierta unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces es las veces o el número de vueltas que da puede decir, este objeto, este cuerpo en una unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, recordemos estos conceptos, periodo y tiempo, ¿ya? Quedémonos con eso, ¿ya? El periodo es el tiempo que da en dar una vuelta, o sea, la cantidad de vueltas que da, ¿verdad? Y la frecuencia es el número de vueltas. Entonces quedémonos con esos dos conceptos de periodo y tiempo. ¿Cuáles son las características que debe tener un movimiento circular uniforme? A ver, Quiñones, leamos las dos primeras características. Ok. La velocidad angular es constante, v igual, etcétera. Etcétera No, es ese, no es ¿verdad? etcétera, no es etcétera, es constante, CTE, igual velocidad igual a constante, ya. Ok, Ya. perdón. No te preocupes. Vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y su sentido es del movimiento. Esto aplica que el movimiento cuenta con aceleración centrípeta. Centrípeta, ya, listo, muy bien. Entonces las dos primeras características que nos dijo el compañero que es que la velocidad angular es constante, ¿verdad? Esta de aquí no va a variar. Que el vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y su sentido es el del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con una aceleración centrípeta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que un cuerpo que está en movimiento y este movimiento es movimiento circular, este va a variar, depende de la dirección en donde esté, ¿verdad? Entonces, por eso es que va a haber ligero cambio, ¿verdad? Eso se le llama aceleración centrípeta, que va a haber, dependiendo la dirección en donde vaya, este cuerpo que está haciendo movimiento circular uniforme, va a variar. Luego tenemos la tercera y la cuarta característica. A ver, Vallejo, cuéntanos, ¿qué dice? Vallejo, Emanuel. ¿Tenemos problemas con el micrófono? Presente, Lisa. Ah, ya listo. Ahora sí, por favor, léenos la tercera y la cuarta característica, Vallejo. Tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas, ya que la rapidez o aceleración módulo del vector velocidad es constante. Existe una frecuencia que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Su valor es el inverso del periodo. Ya, muchas gracias. Entonces, la tercera característica nos menciona que la aceleración angular, ¿verdad? Como la aceleración tangencial son nulas, ya que la rapidez o aceleración es constante. Y 4 nos dice que existe una frecuencia, que es el número de vueltas que da el cuerpo en un segundo. Entonces, nos habla que como resultado tenemos que el valor es inverso del periodo. Entonces, esas son las 4 características que debe tener un MCU, movimiento circular uniforme, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia que tiene lo que es el movimiento circular uniforme? A ver, Mosquera.
El movimiento circular es sumamente importante debido a que su estudio permite avanzar en la comprensión de movimientos circulares y sus derivaciones. Como es el caso más simple, el de las llantas de un vehículo, se puede estudiar la velocidad angular, el rendimiento, la frecuencia, entre otros. Finalmente, existe el estudio para entender los fenómenos con trayectoria circular, como es el caso de los componentes mecánicos circulares. Ya, muy bien. Entonces vemos que la importancia radica en el estudio de estos movimientos. En el caso de lo que es la industria automotriz, es necesario que estos estudios avancen porque esto de aquí nos ayuda a mejorar, o bueno, decir, lo que es la trayectoria, la velocidad, el movimiento, la calidad de llantas de determinados vehículos, ¿verdad? Entonces ahí da la importancia de este movimiento en esta área en particular. También la podemos encontrar en la industria, podría decir, de textiles, donde utilizamos máquinas, que estas máquinas utilizan cintas y que también generan lo que es un movimiento circular uniforme. Pero aquí, bueno, más nos enfocamos en lo que es la industria automotriz, que es para poder ver el movimiento de lo que son las llantas, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos lo que es las fórmulas, así como vimos en caída libre, en rectilíneo uniformemente variado, que existían fórmulas. Aquí también nos presentan un cuadrito donde tenemos las fórmulas que podemos utilizar en la planteación de problemas. Entonces tenemos aquí un gráfico, fórmulas angulares, fórmulas tangenciales y fórmulas adicionales. Entonces aquí tenemos un resumen de todas las fórmulas que se pueden utilizar según el planteamiento del problema. Tenemos la gráfica, recordemos que estamos hablando de un movimiento circular uniforme, estamos hablando de vectores, tiene una trayectoria, tiene un tiempo, ¿verdad? A esto se trabaja con vectores, recordemos que es vectoriales, unidades vectoriales y unidades, lo que son magnitudes escalares y vectoriales. Yo les dije al principio, ¿verdad? Que escalares son aquellas que solamente tienen una unidad de tiempo, que cuando hablamos de longitudes, que solamente hablamos en metro, de el tiempo, que puede ser segundo, minuto, el masa, que puede ser kilogramo, libra, ¿verdad? Esas unidades, magnitudes escalares, son aquellas que solamente tienen una unidad. En cambio, nosotros estamos trabajando con magnitudes vectoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente nos encargamos de una sola unidad, sino que tenemos dos unidades. Cuando hablamos de velocidad es metros sobre segundo. Cuando hablamos de la aceleración, que es metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es la gravedad, que es metros también sobre segundos al cuadrado, en este caso tiene lo que es dos unidades, porque estamos hablando de una trayectoria, un tiempo, ¿verdad? Y por eso se le llaman magnitudes vectoriales, porque no solamente poseen una sola unidad, sino que hablamos de más. En este caso estamos hablando del movimiento. El movimiento tiene una trayectoria, tiene un periodo, tiene una velocidad, tiene un desplazamiento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que son las fórmulas que nosotros podemos utilizar dependiendo el planteamiento del problema. Entonces, aquí les dejé el cuadrito para que ustedes lo puedan observar. ¿Qué quiere decir cada letra que está aquí? Nos vamos al lado de acá. Aquí tenemos qué significa cada letrita que vimos en el cuadro anterior. Entonces hablamos que este símbolo que representa como un 0 partido en la mitad, quiere decir que estamos hablando del desplazamiento angular. Y esto se lo mide en radianes. O sea, la unidad de esto va a ser en radianes. La W va a representar lo que es el rapidez angular. Esto se lo mide en radianes sobre segundos. La T, que es una unidad que nosotros ya la conocemos, que es el tiempo, y la medimos en segundos. Estamos hablando del sistema internacional. Luego tenemos la L mayúscula. Esta va a representar la longitud del arco y se va a medir en metros, representar lo que es en metros. Luego tenemos la V, es la rapidez tangencial y la medimos en metros sobre segundo. La R mayúscula es el radio del giro y esta se va a medir en metros.
AC significa aceleración centrípeta y esta se mide en metros sobre segundos al cuadrado. La T mayúscula va a representar el tiempo y esta también, perdón, va a representar lo que es el periodo, disculpen, y esta se va a representar en segundo, ¿verdad? Recordemos que el periodo es el tiempo empleado para dar una vuelta completa. Luego tenemos la F minúscula, que es la frecuencia, se lo mide en hertz y es el número de vueltas por unidad de tiempo que da el cuerpo. Entonces, ahí tenemos qué significa cada letra que vimos en lo que era la imagen anterior donde están las fórmulas, ¿verdad? Entonces vemos aquí el 0, ¿verdad? Que hablamos de lo que es el desplazamiento angular. Ya tenemos la W, que es el desplazamiento. Es la rapidez angular, desplazamiento angular, rapidez angular. Tenemos el tiempo, ¿verdad? Y así vamos a estar viendo que cada letra tiene su significado. Y eso lo vemos en la siguiente imagen. Entonces aquí tenemos la imagen de las fórmulas. En la siguiente tenemos qué significa cada cosa, ¿verdad? Es muy importante saber qué significa cada cosa y en qué viene representado según las unidades. Tenemos radianes, radianes sobre segundos, segundos, metros, metros segundos, metros segundos al cuadrado y hertz, ¿verdad? Que son las unidades que van a representar a cada uno de estos símbolos, ¿verdad? Luego tenemos dónde y por quién se descubrió lo que es esto del movimiento circular uniforme, ¿verdad? Entonces tenemos quien descubrió lo del movimiento circular uniforme fue Galileo Galilei, que nació en 1564. Entonces, ¿qué nos dice? Dice que para Galileo el movimiento circular uniforme es el movimiento natural de todos los objetos. Todo movimiento natural es circular, eterno y uniforme. Entonces, esa es la cita que dijo Galileo Galilei para poder explicar esto del movimiento circular uniforme. Entonces, que para él alude que dice que el movimiento circular uniforme es el movimiento natural de todos los objetos, dice. Todo movimiento natural es circular, eterno y uniforme. ¿Quién lo dijo? Galileo Galilei. Entonces, ahí tenemos quien descubrió lo que es el movimiento circular uniforme, este señor, que es Galileo Galilei. ¿Y dónde lo descubrió? En este país. A ver, ¿quién conoce este país que tiene forma de bota? A ver. ¿Cómo se llama este país? Italia. Italia. Muy bien. Entonces, Italia. ¿dónde lo descubrió? Italia, ¿verdad? ¿Quién lo descubrió? Galileo Galilei. Galileo. Galileo Galilei lo descubrió. Entonces, ¿cuál fue la cita que él puso para poder describir este movimiento, verdad? Fue que el movimiento circular uniforme es el movimiento natural de todos los objetos y todo movimiento natural es circular, eterno y uniforme. Si nos quedamos con la cita de él, ya sabemos, lo que descubrió en Italia fue Galileo Galilei y esa es la cita o la frase que él nos dijo, ¿va? Entonces aquí tenemos un ejemplo, o sea, todavía no vamos a ir con ejercicio, recién vamos a hacer la siguiente semana, pero igual les quise poner un breve ejemplo. Dice, la hélice de una turbina adquirió una velocidad angular cuya magnitud es de 6.500 radianes sobre segundo, en 4 segundos, dice. ¿Cuál fue la magnitud de su aceleración angular, verdad? Entonces nos pide que busquemos aceleración media y desplazamiento. Entonces, tenemos aquí ya prácticamente les puse lo que es la respuesta, ¿verdad? No vamos a hacer ejercicio, sino más o menos les puse un ejemplo. Entonces nos dice que el problema es muy claro y nos pide resolver dos incisos, ¿verdad? La aceleración media y el desplazamiento angular, ¿verdad? Entonces tenemos la primera que es la búsqueda de la aceleración media, que nos dice que tenemos que utilizar la siguiente fórmula, que es la aceleración media, que es igual a WF más W, recordemos que es final e inicial. ¿A qué nos referíamos con lo que es la W? Si no pues nos recordamos, nos vamos acá, ¿verdad? Y tenemos aquí, recordemos que la W vendría a ser la rapidez, ¿verdad? La rapidez. Entonces, vamos acá.
Entonces decimos que la aceleración media es igual a la rapidez final menos la rapidez inicial dividido para el tiempo. Entonces ahí tenemos lo que es la fórmula que se utiliza para resolver esto. Luego te dice simplemente sustituye los valores y al final te queda aceleración media es igual a 220 radianes sobre segundos menos 50 radianes sobre segundos dividido para 0.9 segundos. Resuelves todo eso y te da como la respuesta que la aceleración media es de 188.9 radianes por segundos al cuadrado. Una vez que ya obteniste lo que es la aceleración media, vamos a lo que es el desplazamiento angular. Utilizando lo que es la fórmula de desplazamiento igual a rapidez inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido para 2. Entonces ahí tenemos lo que es la fórmula. Luego nos indica que ya teniendo los valores obtenidos dentro de lo que es el problema, reemplazamos los valores y nos queda 50 radianes sobre segundos, que es la rapidez inicial, por los 0.9 segundos, que es el tiempo, más la aceleración, que fue lo que sacamos en el anterior, o sea, lo que se sacó, 189.9 radianes sobre segundos, por el tiempo al cuadrado, que es 0.9 al cuadrado dividido para 2. Entonces resuelven todo esto y al final nos queda 45 radianes más 76.5 radianes, que nos da como resultado 121.5 radianes. Entonces ahí tenemos lo que es la respuesta, que la aceleración media fue de 189.9 radianes sobre segundos al cuadrado y el desplazamiento es 121.5 radianes. Entonces simplemente es un ejemplo, como yo les dije, todavía no vamos a estar viendo lo que son los ejercicios, lo vemos la siguiente semana. Entonces no sé si tenemos alguna inquietud o pregunta sobre el tema de hoy. Hoy ya simplemente vimos conceptos, vimos que existen las fórmulas, fórmulas angulares, fórmulas tangenciales, fórmulas adicionales. Recordemos que el movimiento circular uniforme básicamente es el movimiento, la trayectoria circular que genera un cuerpo en movimiento. Si es un cuerpo cuando está en movimiento, en vez de irse recto, ¿verdad? Como hemos estado viendo, esta genera lo que es una circunferencia, que básicamente uno de las unidades que más se trabaja, estamos hablando de lo que es el periodo y lo que es el tiempo. Estamos hablando de aceleraciones, estamos hablando de rapidez. También hablamos de desplazamiento, utilizamos la aceleración, utilizamos tiempo, utilizamos velocidad, que son unidades que ya nosotros conocíamos. Las unidades nuevas, básicamente, que ingresamos en este movimiento circular, es el desplazamiento angular, la rapidez angular, longitud de arco, el radio, lo que es periodo, frecuencia y lo que es aceleración centrípeta. Y ahí el resto nosotros sí hemos trabajado con el tiempo, con la aceleración normal, ¿verdad? Con las velocidades, tanto inicial, final, todo eso ya nosotros ya conocemos. Aquí simplemente se le agregan lo que es estas unidades y es dependiendo también del problema que nos esté planteando, ¿verdad? Listo, chicos. Entonces, ¿tenemos ahí alguna pregunta? Todo claro. Ya listo. Entonces, una vez que llegamos al muchas gracias, acá en la última diapositiva tenemos lo que es la tarea. Entonces, una vez ustedes les dan clic a la tarea, nos va a mandar a esta hoja de trabajo, que es algo sumamente sencillo, que nos indica unir con línea las imágenes que corresponden al movimiento circular uniforme y los que no corresponden. Entonces, tenemos aquí una imagen, tenemos tres imágenes, ¿verdad? Tenemos a un futbolista pateando un balón, tenemos el movimiento de una llanta y tenemos lo que es, vemos una mano que está dejando caer un objeto. Y tenemos las alternativas, dice movimiento circular uniforme, movimiento parabólico y movimiento de caída libre. Entonces, vamos a intentar resolverlo aquí rapidito. Entonces decimos que el primera imagen, ¿a qué ustedes creen que se refiere? Tenemos las tres opciones. Parábola, el primero.
El primero genera una parábola. A ver, ¿quién me dice la respuesta? A ver, ya dijo Andy. Vamos a ver, ¿alguien más está de acuerdo con Andy? Sí, es movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Muy parabólico. bien. El segundo ejemplo, ¿qué sería? ¿Movimiento qué? Circular uniforme. Ajá, Circular. movimiento circular. ¿Y este de aquí? Caída libre. Movimiento de Caída libre. Muy bien, entonces ahí vendría a ser la respuesta. Entonces, de movimiento parabólico. Recuerden que cuando, en lo que es el fútbol, en lo que es el básquet, perdón, el béisbol, hasta el básquet, sí, el básquet también para poder incestar, son movimientos parabólicos, no circulares, no rectilíneos, son parabólicos. ¿Por qué? Porque generan lo que es una parábola a lo que el cuerpo sale, ¿verdad? Luego tenemos el movimiento de una llanta, que es básicamente cualquier tipo de llanta genera lo que es un movimiento circular. Y ya, o sea, por obvias razones, es de caída libre, porque vemos que está dejando caer un objeto. Dice, marque la respuesta correcta. Dice, en el movimiento circular uniforme, dice, la velocidad es variable, se describe una trayectoria circular, recorre longitudes diferentes en tiempos diferentes. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? Se describen una trayectoria circular. Se describe como una... ¿Ya? ¿Quién más? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Sí. Y acá tenemos la última que dice, escoja la respuesta correcta. Un giro de 360 grados equivale a 4 vueltas, 2 pi radian, o ya le respondí, y 5 revoluciones. Ya dejé la respuesta correcta. ¿Cuál vendría a ser la respuesta correcta? 2 pi radio. 2 pi radian. ¿Por qué? Recuerden que un pi vendría a ser, ¿qué vendría a ser un pi? ¿Media? ¿Media qué? Media vuelta. Media vuelta. Y si hablamos de 2 pi, Una Dos completa. vueltas. ya, Una y eso completa. 360, ¿qué quiere decir? Una vuelta completa. Una vuelta, Una entera. una vuelta. Por eso es que cuando, no sé si han escuchado el dicho que dice, mi vida dio 360 grados. En realidad está mal dicho. ¿Por qué? Porque 360 grados es una sola vuelta, ¿verdad? Cuando hablamos de media o un cambio más o menos de 180 grados. Ajá. Y acá la respuesta es 2 pi, porque un solo pi nos indica que es media vuelta, es la mitad de un círculo. Entonces, al decir 2 pi de radianes, ya estamos hablando de una vuelta entera. Por eso es quien dice que es 4 pi de radianes, perdón, 2 pi de radianes. Ya, entonces ahí tenemos, ya está resuelta la tarea. Entonces, chicos, entonces esa es la tarea que tienen que hacer. Al momento que ustedes le dan clic, igual aquí abajo le dejé el enlace, si al caso si es que no les aparece, porque algunos a veces por el internet no les carga toda la página, ustedes les dan clic y les aparece la hoja de trabajo. Y es básicamente lo que hicimos en este momento, algo súper sencillo. Ya los dejo, esta semana los dejo descansar un poquito de los ejercicios, ya muchos ejercicios hemos trabajado. Ya, chicos, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. No. Ya, listo. Entonces, con esto terminamos. Ayúdenme con lo que es la camarita, los que pueden encender, porfis. Y déjenme ponerle a Vallejo lo que es la asistencia. Tenía falta. ¿Alguien más que ingresó después de que tomé la asistencia? ¿Nadie más ingresó tarde? Creo que no. Licenciada, a mí no me nombró Jiménez, yo sí ingresé bien, no ingresé tarde. Sí la nombré Jiménez, pero como sí la vi que estaba desde temprano, le puse la asistencia. No se preocupe, pero sí la nombré. Ay, ay. Es que Ya, no sí. escucho bien, por eso, disculpe, estoy en trabajo. No, no se preocupe, no se preocupe. Igual por eso le digo, sí la vi, por eso tengo aquí el celular donde estoy viendo todos los asistentes, porque ya listo, chicos. Entonces, ya, vamos a ver, ahora sí, me ayudan. Ya, ok. A ver, 1, 2. Ya. Listo, chicos. Muchas gracias y con esto sería todo y nos vemos mañana en lo que es química, ¿ya? Cuídense, hasta mañana, pasen bien, ya la tarea ya prácticamente ya está hecha. Ya. Cuídense.